cómo nosotros podemos abordar todo lo que tenga que ver con el conflicto, con las realidades y con lo que hace a la convivencia en el marco de la institución educativa y sobre todo en el marco más que nada en lo que es el quehacer áulico. Los docentes tenemos una herramienta que está relacionada netamente con lo pedagógico, que es la enseñanza. Y es ahí donde nosotros queremos hacer un poquito el foco para ver cómo desde el aula y cómo desde la escuela empezar a trabajar estos temas, que en realidad sabemos que se vienen trabajando, pero bueno, cómo poder comprobar de que esto que está haciéndose adentro de la escuela, dentro del aula, sea algo sistemático, asiduo, ¿sí? Y que ver por dónde podemos encontrar los resultados. Bueno, como todos ya saben, el webinar de hoy es, en pocas palabras, cómo podemos transformar los conflictos en aprendizaje y en una convivencia positiva. Para empezar, vamos a ver distintas tapas de diarios. Miremos donde miremos en nuestro país y también en el exterior, los títulos de las tapas de los diarios. Hoy en los distintos canales había 3 casos de violencia entre escuelas. Es algo que nos está pasando a todos en las instituciones educativas. Entonces, el trabajo de hoy es cuál es el lugar de la escuela y cómo abordar estas situaciones desde la planificación docente. Pero bueno, antes de abordar directamente el tema, vamos a ponernos de acuerdo en qué es para nosotros el conflicto. Este cuadro lo utilizamos basado en Torrego en el año 2000, que define el conflicto como una situación en la que dos o más personas tienen oposición o desacuerdos debido a que tienen distintas posiciones, intereses, necesidades, valores, miradas de la situación, y ahí empieza el conflicto. Y las percepciones que tiene cada uno de esta necesidad o valor o posición que tienen son disonantes. Y esta percepción es lo que agrava la situación de conflicto si no trabajamos desde una cultura de las emociones y los sentimientos, porque son incompatibles entre sí. Y en este proceso del desarrollo del conflicto, la relación entre las partes puede salir deteriorada o puede salir robustecida. Digamos, cuando termina en forma deteriorada, estamos hablando de que el conflicto se incrementa y ya tenemos la problemática en sí. Si nosotros la podemos resolver a través del diálogo y la palabra, esta situación de conflicto hace que estemos armados de una mejor manera para proseguir. Y se disipa el conflicto, por supuesto. Y tiene diversas características. A ver, las situaciones de conflictos, las miradas distintas entre las personas son inherentes a la condición humana. Por ser todos seres humanos y convivir con otras personas, existen momentos en que hay discordancia entre los valores o las percepciones que tenemos de las distintas situaciones. El tema es que estas situaciones tienen diferentes etapas. O podemos trabajar estas diferencias desde el diálogo, o podemos empezar con distintos actos de violencia que se van incrementando a medida que la situación no se resuelve o no se trabaja.
Entonces, esto puede desencadenar en reacciones violentas, en situaciones que pueden ir a lo corporal, más allá de lo verbal, y hoy por hoy con la intervención de varias personas. Se resuelve siempre que nosotros trabajemos con las estrategias más adecuadas y con diferentes herramientas. Desde la escuela hay que trabajar desde la prevención para empezar a trabajar. No solamente con nuestros alumnos, sino también con la comunidad de padres, para poder acordar sobre qué valores vamos a trabajar y qué es lo que trabaja la institución, para poder reforzarlo también desde la familia. Gaby, cuando vos quieras, sabés qué. Entonces, nosotros acá armamos un cuadro donde trabajamos la gestión de la comunicación y los conflictos. La gestión de la comunicación y el conflicto, nos referimos a esto cuando hacemos determinadas situaciones, cuando hablamos de gestionar, para que las cosas sucedan de la mejor manera posible. Entonces tiene que haber una planificación a nivel institucional y acuerdos para saber, en primer lugar, cómo vamos a trabajar todos los docentes y no docentes de esa institución educativa. Lo primero que habría que trabajar es la prevención de los conflictos. Una primera intervención es prevenir los conflictos. La manera que tenemos las instituciones y los cuales nos marca la normativa, estemos en el lugar del país que estemos, es trabajar con los acuerdos de convivencia. Primero a nivel institucional y luego a nivel áulico. O también podemos trabajarlo a nivel áulico para poder llegar a acuerdos institucionales. O sea, tratar de prevenirlo, pero además de prevenir, se habla de la prevención, que es una palabra que mucho no usamos en educación, pero hay que empezarla a utilizar más. ¿Qué significa la prevención? Esto nos afecta directamente a los adultos que trabajamos en la institución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prevención estamos hablando de estar preparados para, en este caso, para prevenir el conflicto y para actuar ante situaciones que se generen de conflictos. ¿Cómo? Creando un clima, en primer lugar, de escucha, lo que se dice un clima acogedor. Un clima donde se escuche activamente y se le dé la palabra a todos los que forman parte de esa institución. Después tener conocimiento. Y cuando hablamos del conocimiento, hablamos de saber quiénes son los que participan en esa situación conflictiva sin etiquetar de ninguna manera y tratando de aprovechar el potencial positivo que tiene esa relación. Por más que haya una situación de conflictos, hay puntos de conexión que son los que tenemos que trabajar. Siempre hay puntos positivos de donde nos tenemos que parar. Y eso, ¿cómo lo encontramos? A través de la confianza, que es lo que aporta seguridad, lo que aporta claridad, es aquello que necesitamos para poder trabajar el conflicto y transformarlo en una situación nuevamente de sana convivencia. Cuando se habla del aprecio en la prevención, hablamos de cuidar a todos los que están incluidos en la situación de conflicto
y aquellos que no lo están. Entonces, saber que nosotros tenemos una cultura de cuidado y el otro lo sienta, perciba esa cultura del cuidado. ¿Cómo lo van a percibir? Algunos lo perciben directamente por convivir con nosotros, la carga horaria que tenemos, la jornada horaria que tenemos en el servicio educativo. Y con respecto al resto de la comunidad educativa, es comunicando aquellos acuerdos que hemos arribado. El que todo además tengamos en claro cuáles son los acuerdos nos ayuda muchísimo más a la toma de decisiones y también saber que trabajamos cooperativamente con los demás. Además, para gestionar los conflictos debemos tener una escucha activa, una escucha atenta, el saber escuchar, ser asertivos, tener una actitud de colaboración con el otro, evitar de echar culpas a unos o a otros, porque cuando hay una situación conflictiva hay dos partes. Entonces, alguna situación de cada una de las partes que están involucradas se ha dado. Entonces, la idea no es echar culpas, sino ver cómo se resuelve la situación conflictiva. Y siempre tener una comunicación abierta. Saber, todos los que estamos trabajando en la institución, cómo comunicarnos hacia los demás. Y a su vez saber que se pueden acercar a los adultos de la institución para poder escuchar. Y ahí se está muy relacionado con lo que es la inteligencia emocional. La primera palabra que utilizamos es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Pero yo siempre digo que como adultos de la institución, uno puede ser empático, pero sin olvidarse qué rol está desempeñando dentro de la institución. Y a los chicos hay que mostrarles que uno puede ponerse en el lugar del otro, puede comprender al otro, pero uno no ocupa el lugar. El que está metido en la situación siempre lo ve de una manera distinta de aquel que lo está observando desde afuera. Bueno, trabajar la autoconciencia, la autorregulación y sobre todo una práctica que podemos hacer todos los días del aula es trabajar en equipo, en actividades que sean colaborativas y cooperativas. Y después cuando hablamos de las competencias para la negociación, si bien ahí citamos los distintos tipos de negociación que existen, siempre hay que tratar de trabajar en una negociación colaborativa donde ambas partes deciden perder algo para ganar otra parte y volver a la estabilidad inicial, digamos, volver a la situación anterior del conflicto para tener una convivencia pacífica. Y si no, una conciliadora donde uno decide perder algo para poder trabajar con los otros. Pues bueno, está la de pacto, la basada en intereses, cada una de las formas que no es, si ponemos a hablarnos de cada una, se nos va muchísimo el tiempo y la idea también es trabajar desde los aspectos prácticos. Gaby, no sé si querés agregar algo con respecto. Sí, lo que quería agregarles es que en este cuadro lo que tienen resumido son los pilares de toda planificación relacionada con el abordaje de tanto de convivencia como la resolución pacífica o constructiva de conflictos. Acá en esta generación de competencias, ¿sí? Fíjense de que en realidad lo que estamos proponiendo desde los distintos conceptos son líneas de trabajo, el abordaje desde distintos lugares para poder producir conocimientos y esos conocimientos generar después espacios de discusión en cuanto a la actualización o el fortalecimiento o la revisión de esos conocimientos, porque bueno, para la aplicación de nuevas situaciones que vayan surgiendo a lo largo del ciclo.
Nada, porque después me voy a meter un poco más con lo que es la planificación, pero bueno, me parece que acá tenemos los pilares para tener en cuenta al momento de planificar las acciones, más que nada, ¿no? Este plan de intervención que nosotros después vamos a proponer cuando vayamos a abordar alguna de las situaciones. Cuando hablamos de la construcción de una convivencia positiva, estamos hablando de qué tenemos que establecer para que el trabajo en la institución se realice de manera pacífica, en un buen clima de trabajo donde todos podamos reconocer las diferencias de los demás en el respeto, ¿no? Cuando hablamos de respetar al otro tal cual como es, estamos hablando de la diversidad y de la inclusión, y saber que todos somos diferentes, pero todos tenemos puntos en común. Fomentar la comunicación abierta y el diálogo, que es algo que ya dijimos anteriormente, respetar las diferencias y opiniones de todos, establecer un entorno seguro y acogedor, que también lo dijimos, promover la resolución pacífica de los conflictos, fomentar la participación de todos, reconocer y valorar el trabajo de los demás, promover la inclusión y la tolerancia, fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. Todos estos aspectos los tenemos que trabajar desde la planificación del proyecto institucional, del acuerdo de convivencia y de las planificaciones áulicas también. Porque tenemos que fomentar, cuando uno dice, bueno, cómo trabajamos el pensamiento crítico y que los chicos den las distintas opiniones, y ahí ya empezamos a trabajar lo que es la convivencia positiva, que cada uno pueda expresar qué es lo que cree sobre un determinado tema, de su opinión, y los demás los repiten, pueden disentir, pero esto también se enseña cuando trabajamos el debate con la técnica de debate dentro del aula. Entonces, que cada uno tome una situación, una posición determinada, la defienda, el otro lo respete y pueda críticamente decir cuáles son las diferencias que tienen, pero respetando al otro. El aula es el espacio institucional privilegiado para construir la convivencia y es el primer espacio de la vida pública de los niños, adolescentes y jóvenes. Nosotros sabemos que el primer espacio donde se socializa es la familia y el segundo espacio es la escuela. Por eso es importante trabajar con los padres cuáles son los valores que trabajamos en la institución y cómo vamos a trabajar el conflicto. Porque si nosotros queremos trabajar el conflicto desde la escuela, diciendo que lo vamos a resolver ante el diálogo, a través del diálogo, y los padres le dicen, si te empujaron, golpea, si te atropelló, dale una piña, vos defendete, estamos eh, en una situación de conflicto y de intereses, la misma escuela con la familia. Entonces hay que retomar el diálogo. Uno dice, bueno, pero los padres saben. En estos momentos no sé si queda tan claro para los padres cómo trabajamos desde la escuela y cómo resolvemos, porque tienen que saber desde el docente cómo se trabaja. Y si trabajo los acuerdos áulicos, ver cómo comunicamos con los mismos alumnos, cómo vamos a hacer la comunicación a la familia de los acuerdos a los que llegamos. ¿Cuáles van a ser las sanciones reparatorias si alguien no cumple
con lo acordado para la convivencia sana institucional. Entonces, es muy importante la participación de todos los miembros de la comunidad para que esto dé resultado. Gaby, no sé si querés agregar algo. Sí, en esto de que es difícil conciliar con las familias, sí, es difícil, ¿sí? Pero bueno, lo que nosotros vamos a tratar de centrarnos es en cuál es la tarea que vamos a hacer adentro del aula. Hay determinados marcos normativos que son necesarios tenerlos no solamente conocidos, sino trabajados en el aula, ¿no? Partiendo desde el artículo 14 de la Constitución Nacional, en donde no solamente se trabajan tanto en los niveles primarios como secundarios, sobre todo en el segundo ciclo, sino que se trabajan desde el nivel inicial. Em, Hay una ley, que es la ley 26.892, que es la Ley Nacional de la Promoción de la Convivencia y del Abordaje de la Conflictividad social en perdón, en las instituciones educativas. Esa ley además de abordar todo lo que tenga que ver con convivencia, habla de instancias de participación desde el nivel inicial. De ahí después se desprenden todos los acuerdos y las instancias como por ejemplo el consejo de aula, el consejo de escuela, el consejo de ciclos, los consejos escolares, consejos de escuelas, perdón, bueno, que tienen finalidades en donde la circulación del diálogo, la circulación de la palabra, los acuerdos, desacuerdos, que llamados disensos, la construcción colectiva de las normas, tienen un sustento normativo. Eh, Hoy en día estamos atravesando diversas situaciones que estuvieron ajenas en por ahí el momento de la escritura de las normas, que bueno, que obviamente requerirán algún espacio de modificación y de actualización, más que nada, que tienen que ver con la circulación de la información o nuevos contextos de comunicación que tienen que ver precisamente con las redes sociales, ¿no? Si bien hay normativa específica que trabaja el caso por ejemplo, de grooming o el ciberacoso, que está enmarcado en la ley, seguramente la han escuchado, la ley Mica Ortega, que es la ley 27.590, ¿sí? Y también esta está ensamblada con la incorporación del artículo 131 del Código Penal, que tiene que ver con la ley de grooming, ¿sí? Bueno, que está bastante actualizado. Esta información que nos proporcionan las leyes son parte, digamos, pedagógicamente hablando, de propuestas pedagógicas que debe incluir la escuela para poder abordar determinados temas en el marco de. A veces en las instituciones educativas abordamos temas como por ejemplo determinados valores en proyectos eh, que quedan. Y la idea es que nosotros podamos abordar estas problemáticas, porque son problemáticas que hacen a la convivencia, a una convivencia que debe ser replanteada permanentemente, y que no solamente queden para ser abordados, sino que queden para ser parte de la dinámica de una institución. Em, en escuelas secundarias, sobre todo por ahí en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias, pero bueno, fuertemente en la provincia de Buenos Aires que han sufrido una modificación, la normativa de los acuerdos institucionales de convivencia, se trabajan y lo que deberíamos todos ver y buscar la manera de ver desde qué forma se trabajan y cómo circula la participación de todos, en donde sea incluida la voz y el aporte de todos para la conformación de estos acuerdos. Em, Todo docente al momento de tener su planificación debe tener enmarcada su propuesta pedagógica en base a los acuerdos institucionales de convivencia para de ahí armar los propios acuerdos a nivel aula, ¿no? En estas cosas que
que estarían acordadas y que facilitarían la resolución de conflictos o de situaciones que puedan generar un grado de conflictividad que no esté que no estén desde el lugar desde la prevención y que nada, se nos vayan de las manos con situaciones que la verdad estamos muy complicados. En esto de ponerle el marco normativo, nosotros con Mariana siempre insistimos en otros encuentros con el artículo 11 de la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, que es la que en el artículo en donde se fijan cuáles son los fines y objetivos de la educación. Todas las provincias, bueno, en realidad todas las jurisdicciones, porque está incluida la ciudad de Buenos Aires como tal, tienen en sus leyes de educación un artículo que está encuadrado en el artículo 11, en donde también hablan, del artículo 11 de la Ley Nacional, donde también hablan y mencionan los fines y objetivos de la educación provincial o jurisdiccional. Tiro esta data porque como marco normativo, eh, nosotros lo sostenemos siempre, que es, digamos, es el motor de cualquier planificación en cualquier propuesta educativa. Nada, no los voy a aburrir mucho con la normativa, pero me parece de que es necesario leerla para leerla, conocerla y trabajarla con los estudiantes para darle la forma de por qué nosotros vamos a abordar los conflictos de determinada manera y por qué llevamos a estas instancias de participación, como son los consejos, los consejos áulicos o las asambleas, en otros niveles la figura de los centros estudiantes y en el nivel superior de los consejos académicos institucionales, todas instancias de participación que deben ser reglamentadas y reguladas por la propia normativa. Mari. Bueno, algunas ideas para la planificación áulica. Ahora vamos a hablar en forma general y si nos da el tiempo, les vamos a tirar algunos contenidos por nivel para decir cómo lo trabajan desde el contenido. Pero en los diseños curriculares de cada una de las jurisdicciones o en los NAP nacionales, hay muchísimos contenidos con los cuales hacen referencia exclusiva a lo que es la convivencia. Pero a nivel general, hay que generar espacios que fortalezcan las relaciones sociales. Y esto que habíamos dicho antes, ¿no? Actividades que impliquen hablar, escuchar, dialogar, discutir, reflexionar, jugar y participar. En el nivel inicial se trabaja muchísimo el habla, la escucha, el diálogo, el juego, la participación. Y a medida que vamos avanzando, en la primaria se va perdiendo, en la secundaria un poco más, y en el terciario, de acuerdo a cómo han sociabilizado en los niveles anteriores, uno se relaciona más o menos con sus compañeros, porque ya digamos que somos, bueno, ya adultos no, siguen siendo, dicen que la adolescencia dura hasta los 36, así que seguimos siendo, bueno, yo ya no, ya pasamos, pero digamos, hubiéramos sido adolescentes todavía en el profesorado de nuestra época, pero ya nos tomaban como adultos, ¿no? Entonces, todas las actividades que generen, todas las estrategias que uno utilice, que generen la participación y el diálogo en el aula, ayuda directamente a la convivencia escolar. Parece una tontería, pero son cuestiones que a veces hemos dejado de lado porque en el aula parece que se aprende más si hay un clima de silencio. Y no es así. Siempre a ver, está el ruido del trabajo y está el griterío del desorden. Pero uno puede darse cuenta cuando es un desorden y cuando hay un clima de trabajo. Esto de construir estas situaciones
poder dar actividades que resuelvan situaciones problemáticas, sea de matemática, o sea, de una de las ciencias, para que entre todos puedan resolver y empiecen a trabajar sus distintos puntos de vista. Ayuda a lo que es la convivencia, porque empiezo a respetar la palabra del otro, a escuchar el otro y ver si la solución que encontró a este problema es distinta a la mía y me conviene más usar la de él que usar la mía. Entonces, ya con ese trabajo, ya estamos hablando que tenemos distintas miradas y distintas formas de trabajo. Gaby había hablado de la construcción o revisión de los acuerdos de convivencia áulicos, enmarcados en los acuerdos de convivencia institucionales, y darlos a conocer a las familias. Es importantísimo, porque si no decimos, las familias no nos acompañan y resulta que las familias no nos acompañan porque en verdad no saben en qué nos deberían acompañar o cómo nos deberían acompañar. Contextualizar las transgresiones en la convivencia institucional o áulica. Es decir, esto que decíamos, no buscar culpables. Uno tiene que quedar, no puede estar ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Uno tiene que equilibrar la situación como adulto responsable. Permitir que cada uno diga cómo vivenció la situación. Porque lo que me va a contar uno o lo que me va a contar el otro no va a ser lo mismo porque cada uno lo vivió de distinta manera. Cuando hablamos de educación emocional, estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que te hizo sentir? ¿Qué sentiste para reaccionar de esta manera? Y que el otro sepa qué provocó ante una situación que por ahí no le estaba buscando. Valorar el reconocimiento del error, decir, sí, me equivoqué, lo voy a así y pedir perdón. El pedir perdón es una sanción reparatoria, aunque a nosotros nos parezca una tontería el pedir disculpas. El diálogo como condición básica para la resolución de conflictos. En algunas instituciones, cuando dos chicos se enfrentan, ponen uno a cada separado del otro. Uno lo puede hacer para calmar, pero después los tienen que volver a juntar para que puedan dialogar y uno le pueda decir al otro qué es lo que pasó, qué es lo que vivenció. Porque vos me dijiste tal cosa y vos cuando me dijiste tal cosa, yo me sentí mal porque sentí tal cosa, tal cosa. Sí, pero vos, digamos, el que puedan dar a conocer sus sentimientos y qué fue lo que molestó para que esto no vuelva a ocurrir. Porque después pasa lo que pasa y lo apuñaló al compañero porque desde tal año lo venía molestando. Porque, y se van de estar en el secundario y van al jardín los que trabajaron, los que fueron compañeros por año, o desde que estaba en primero y ahora están en cuarto. Entonces, estas cuestiones uno las tiene que ir trabajando para poder ir resolviéndolas. También garantizar estos cuerpos de participación, los llamemos como los llamemos, el trabajar dentro del aula, el trabajar al nivel institucional, el conformar los grupos de participación institucional, ver cómo representan, quiénes van a representar al cuerpo docente, quiénes van a representar a los alumnos, quiénes van a representar a los padres, cuando hay una situación importante a resolver. Porque si nosotros no trabajamos en estos cuerpos de participación, que garantice que todos participen, después los padres dicen, nosotros no sabemos cómo se resuelven las cuestiones en la escuela. Los directores no dicen nada, el maestro no me cuenta, pero si empiezan a participar en las situaciones,
esta mirada cambia. Entonces, consulta y elaboración de propuestas a nivel áulico para llevarlos a nivel institucional, cómo resolver las distintas situaciones problemáticas que se dan en el aula y que se dan en la institución, el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos institucionales, no solo de parte de los docentes o directivos, sino también de parte de los alumnos. El asesoramiento sobre las sanciones cuando se transgreden esos acuerdos que se establecieron. No podemos olvidar que las sanciones son reparatorias. Cuando hablamos de sanción reparatoria es, ¿qué voy a hacer para tratar de volver a la situación que previa a la situación de conflicto? Entonces, no sé, acordaron que si pinto el banco, lo tengo que limpiar. Si rompí tal cosa, hay que reponerla. Si mordí a mi compañero, tengo que pedir disculpas. Si insulté a mi compañero, y esto se trabaja con el grupo de alumnos. Entonces dicen, no, pero antes teníamos que podíamos suspender al chico para que reflexione en la casa 3 días. El chico no reflexiona 3 días en la casa. El chico se toma unas mini vacaciones. El tema es que pueda dar la cara y que pueda construir con aquellos que se desconstruyeron los lazos, pueda volver a construirlos. Porque después vuelve a la escuela, después de 3 días de estar reflexionando en la casa, y vuelve a pasar lo mismo. Porque en la escuela, donde surgió la problemática, no se resolvió. Bueno, ahora además, como si fuese poco, también tenemos problemas que uno dice, no, pero empezó en el WhatsApp a las 12 de la noche y la escuela a esa hora no funciona. Empezó en el WhatsApp, pero el WhatsApp era con el grupo de compañeros y el problema de afuera se mete dentro de la institución. Esto no hace falta que se lo expliquemos nosotros. Lo que nosotros no podemos controlar es lo que escriben en los WhatsApp, pero sí podemos hacer un trabajo con los padres. Hoy por hoy hay montones de videos que ayudan a trabajar con los padres. Nosotros vamos a subir en el Instagram una guía para trabajar las situaciones de conflicto a nivel aula, a nivel con padres, a nivel institucional, y mandamos un newsletter que vamos a pedir que se los reenvíen a ustedes, donde pusimos hasta videos para trabajar con los padres. Entonces, no hace falta que nosotros nos pongamos a dar clase a los padres de cómo deben actuar, pero por ahí hay un miembro del equipo de orientación escolar que puede hablar con los padres de la importancia que es poner límites, porque el poner límites en la casa ayuda a las relaciones en la escuela, porque si en la casa trabajamos a partir del diálogo, en la escuela trabajamos a partir del diálogo. Porque la madre que le dice, che, cállate, le dio, lo tiró para atrás, lo sacudió, no podemos esperar que en la escuela se comporte de distinta forma. Si la madre dice, si te empujan, empújalo, estamos complicados en la situación. Entonces, esto hay que acordar con los padres también. Planificaciones que implican el fortalecimiento de competencias como el razonamiento, la reflexión, la crítica, la reflexión moral, capacidad para solucionar problemas, aptitud para participar y consensuar, para valorar y evaluar, capacidad de comunicación, cooperación y trabajo en equipo. Creo que más o menos las fuimos diciendo todas. Capacidad para la discusión, establecimiento de acuerdos y compromisos, aptitud para participar y resolver disputas pacíficamente, reconocimiento de la importancia de la vida democrática, y hay montones más para trabajar. Sí, Gaby, estás muteado. Sí, sí, no sé qué me pasaba con Y hay una más que me parece de que es la base para poder trabajar, empezar a sentarse a hablar de convivencia, del lugar del otro, del respeto por el otro, que es
la concepción de lo que es inclusión. A veces se entiende que abordar la inclusión es solamente para trabajar actividades específicas con el abordaje de discapacidades en estudiantes, y en realidad la inclusión debe ser abordada para trabajar con todos los estudiantes, contemplando que todos somos diferentes y que todos tenemos capacidades distintas. Entonces, la escuela debe convertirse en un lugar en donde todos tengamos lugar, porque de eso se trata la inclusión. Abordando la mirada desde lo que podemos entender inclusión, como inclusión, ahí vamos a tener lugar todos y cada uno, ¿no es cierto? Los que vienen desde otro país, los que tienen alguna discapacidad, los que tienen alguna religión distinta a la que tengo yo o ninguna, los que tienen una identidad de género distinta, los que tienen los diferentes, los distintos en un marco de inclusión tienen lugar. Y las propuestas pedagógicas nuestras, más allá del área o de la materia que nosotros estemos dictando o de la especificidad de lo que nosotros estemos trabajando en la carrera que estemos trabajando o en el nivel que estemos, eh, todas tienen contemplado un espacio de trabajo para abordar situaciones que sean necesarias, que fortalezcan a la convivencia y que enriquezcan la inclusión de todos en la escuela. Eh, a veces uno piensa en materias muy técnicas y decir cómo generar un espacio de diálogo, de diálogo, de participación, en donde tenemos todos que construir una definición conjunta de algo, ¿sí? No sé, en física, por decir alguna materia compleja, muy estructurada, ¿no? Y por ahí el debate se da a través de la resolución de alguna situación, de la respuesta a alguna consigna o de alguna propuesta que implique el trabajo en grupo o lo que antiguamente llamábamos como la exposición grupal, pero que tenga que ver con la resolución de una situación y la defensa de ese trabajo en donde ahí haya que poner acuerdos en vigencia, ¿no es cierto? Ponerle vida a esos acuerdos para poder llevar adelante la propuesta que tenemos en ese trabajo en grupo. Eh, no quería dejar de marcarlo porque, bueno, la inclusión, vuelvo a repetir, es uno de los ejes que debe atravesar toda la propuesta pedagógica y toda la propuesta institucional, y no solamente pensada o trabajada cuando tenemos alguna situación con alguna discapacidad que requiera algún abordaje distinto que no lo es distinto. Quería hacer esa aclaración, Mari. Entonces, si los conflictos son utilizados como situaciones de aprendizaje, tenemos que trabajar en todo el proceso educativo, la autoestima y el trabajo cooperativo. Eh, Muchos de los señalamientos que hacen a los alumnos vienen de las etiquetas que les ponemos los docentes. Por ahí sin etiquetar directamente, el decirle, otra vez lo resolviste mal, otra vez me hiciste esto. Digamos, esto de poner a los chicos delante de otros. Y no hablo de situación de maltrato, a veces es decir, uy, otra vez, y esto los chicos saben. Cuando uno, eh, ¿quién es el que entra a un aula que no es la suya? ¿Quién es el que se porta mal? Todo el mundo sabe. ¿Quién es el que tiene maestra de integración? Entonces se supone que no sabe. Entonces, con estos chicos también hay que trabajar, como dijo Gaby cuando hablamos de incluir.
la autoestima de ellos y que los demás también sepan que logra aprendizajes en otros tiempos, de otra forma, pero que todos podemos lograr aprendizajes, cada uno a nuestro tiempo, y eso es importantísimo. Desarrollar habilidades socioemocionales y competencias interpersonales. Con el trabajo cooperativo logramos habilidades socioemocionales. Cuando les pedimos a los chicos que resuelvan situaciones entre todos, que participen entre todos para la resolución de una situación problemática en cualquiera de las áreas, como dijo Gaby, que entre todos piensen una resolución, que realicen juegos, hasta pueden ser juegos competitivos, pero a su vez aprenden a respetar reglas y pueden hacer juegos competitivos con otros compañeros y valorar el aporte que puede hacer cada uno para obtener el mejor resultado y el valorar el trabajo de cada uno. Somos nosotros los que les enseñamos a trabajar en equipo. No aprenden los chicos a trabajar, porque ¿qué hacemos la mayoría cuando trabajamos en equipo? Vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto y vos trabajás lo otro. Y distribuimos tareas. Pero en esa distribución de tareas, ¿a qué llegamos si entre todos ponemos en común lo que hicimos? ¿Qué aspectos tenemos que tener en esta distribución de tareas que cada uno puede hacer por una parte, pero hay un momento que entre todos tenemos que armar esta sola producción, esta sola exposición, llegar todos a la misma meta de la misma forma y con los mismos conocimientos? Todo esto que implica el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, habla del desarrollo de habilidades socioemocionales. Habla de promover el respeto de los derechos humanos. Respetar los derechos humanos no es solamente no matar, no golpear a uno. Ya el respetar a todo el otro, porque todos somos diferentes, estamos hablando de derechos humanos. El no hacer ninguna distinción por nuestras formas de aprendizaje, por nuestra religión, por nuestra raza, color de piel, estamos hablando de derechos humanos. A veces creemos que los derechos humanos es algo y no el ir a las guerras, se violan los derechos de todas las personas. No, el respetar al otro ya estamos hablando de que creemos y respetamos a los demás y todos somos distintos. Bueno, fomentar valores de práctica para la paz, esto es saber que las situaciones conflictivas las resolvemos entre todos y con diálogo, fortalecer las competencias personales y sociales. El que todos sientan que logran algo, que todos podemos hacer algo y hacerlo en manera efectiva. Todos tenemos logros, todos somos distintos, todos reaccionamos distintos, pero todos estamos aprendiendo constantemente en la escuela. Nosotros, los adultos, somos modelos de nuestros estudiantes y los padres también son modelos. Y esto es lo que hay que trabajar conjuntamente. Gaby, que veo que estás ahí, que querés hablar. Tengo una historia para contarles. Las voy a leer rapidito. Llega fin de año con sus calores. La asamblea de quinto grado remontó la cuesta, acomodó sus melones y ahora funciona sola, conducida casi exclusivamente por los protagonistas. Se apropiaron de ella sin resquemores. Ya es suya. El trabajo en las demás áreas, por si fuera poco, es tan dinámico y están tan armonizados los vínculos grupales que los temas sorprenden. ¿Qué podrían proponer para que tomemos la leche afuera? Empieza Paulo por puro hueso.
Da alegría verlo así, reticente con el estudio, amilarando en su estima, esquivo de brazos, va revelando de a poco sus facetas más bellas. Sus fuerzas encapsuladas hacen eclosión. Enchufarlo, formular una propuesta, por divergente que parezca, conmueve hasta el tuétano. A ver, lo invito a desarrollar. Afuera del aula, para que no se vuelquen las carpetas. Varias manos se levantan sin atropellarse. Afuera, la leche puede caer igual, duda Ariadna. La tomamos afuera, pero con cuidado, defiende Paulo. No estoy de acuerdo, interviene Caro, porque si juegan y se chocan, se caen los vasos. Y los chiquitos de otros grados corren. Te la pueden tirar, suma Melissa. ¿De qué sirve tomarla afuera? Se pregunta retórica Mónica. Seguro que Paulo quiere tomarla afuera para correr. Picantea un poco Natalia, desplazando los argumentos a la persona en una especie de falacia ad hominem. Adentro estamos más tranquilos, por eso no se vuelca, redirecciona con su aporte Rodrigo. Muy bienvenido, porque hacía tiempo que lo veníamos esperando. No es cierto, el otro día se le cayó el vaso a Evelyn, contradice Esther. Afuera estaría bien, acota Nacho. Los del otro grado la toman afuera. ¿Por qué a ellos no se les cae la leche? Más allá de la que la temática no parece primordial, es reconfortante escuchar la controversia. La razón se tiende como un sedazo sobre los vasos de plástico. El argumento se escrime sobre todos los rincones de la jornada, sea alrededor de los golpes en el recreo, de los incumplimientos de responsabilidades asumidas o simplemente en el entorno al lugar del desayuno. Lo importante es el tipo de movimiento intelectual que prima, las maneras de argumentar que se despliegan, la postura para escuchar, pensar y expresarse con que buscan convencer. La asamblea corre y el consenso no aparece. Al contrario, las posturas enfrentadas, las de afuera y los de adentro, se cristalizan. Pocos no toman partido. Con el tiempo se nos acaba, como el tiempo se nos acaba y la decisión no es de política económica, levantan sus manos a favor y en contra de tomar el desayuno afuera del aula. Virtual empate. 15 en contra y 14, ¿qué hacemos? Probemos tomarla afuera una semana, dice Ariadna, que acaba de votar en contra. Si sale mal, en la próxima ronda lo charlamos. Ahora sí, el aplauso corona la decisión conjunta. Moraleja. Finalmente, no hubo inconvenientes y la asamblea siguiente decidió seguir tomando el desayuno afuera del aula, para que las carpetas no se mancharan y para que Paulo e Ignacio pudieran trotar a destajo esos 10 minutos haciendo equilibrios con sus vasitos de yogur bebible. Colorín colorado, diríamos, en el aula. Una manera literaria de encontrarle la finalidad a la discusión. Fíjense que con un problema que tal vez no era un problema, se generaron varios momentos de discusión intensa. Y la descripción de este maestro, porque la descripción la hace él, es la de tomar una distancia y no involucrarse en ese espacio y poder observar qué es lo que estaba pasando. En esa simple historia, hay un proceso de enseñanza, aprendizaje centrado en la convivencia, pero centrado en la discusión, en los acuerdos y en los disensos. Quiero hacer mención de que esto no lo escribió un maestro llamado Horacio Cárdenas en un libro que se llama Los chicos toman la palabra, cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en la escuela, en una manera de poder hacer una síntesis en una propuesta áulica de cómo abordar determinados temas. Mari. Bueno, para abrir los micrófonos y poder dialogar entre todos, solamente una frase para que terminen.
En climas satisfactorios y respetuosos, cada uno puede ofrecer lo mejor de sí mismo. De este modo, es probable que la dinámica relacional se desarrolle en un clima de confianza y respeto. Muchas gracias a todos por participar y ahora sí abrimos los micrófonos por si nos quieren hacer consultas, preguntarnos. A ver, sabemos que por ahí no tenemos las respuestas porque tampoco sabemos cuáles son todas nuestras inquietudes, ¿no? Pero bueno, sí sabemos de que frente a esta gran demanda de, digamos, de conflictividad que hay en el ámbito escolar, hay que empezar a por lo menos a sentarse a hacer un intercambio de propuestas o de ideas. Y de ahí empezar a ver cuál va a ser la que nosotros vamos a situar en nuestra propia realidad áulica y ver cómo llevarla adelante, ¿sí? A veces nos creemos que limitados en cuanto a la planificación, de que solamente planificamos nuestro espacio y no podemos hacer ese parate para poder abordar qué es lo que les está pasando a nuestros estudiantes. Y en realidad es necesario conocer qué es lo que le está pasando para ver cómo además nosotros incorporamos todas aquellas propuestas de enseñanza para aprendizajes específicos en el área o en la materia que nosotros estemos abordando. La generación de un clima de confianza, de trabajo, que es en donde la palabra del otro tiene valor, donde el protagonismo lo tienen los estudiantes, muchas veces dependen de nosotros, generalmente. Y es ahí donde nosotros podemos buscar esos espacios para poder llegar con lo que nosotros proponemos en la enseñanza desde otro lugar. Muy probablemente aquellos estudiantes que estén con algunas situaciones eh, diferentes de todas las que pueden encontrarse en el mundo, ¿sí? Eh, no encuentre en mí, si vengo técnicamente a explicar determinados contenidos y vengo y doy mi clase, no encuentre que lo que yo le esté ofreciendo tenga una utilidad o le sirva. Distinto es si generamos un espacio y en donde además, ¿sí?, buscamos la manera de poder llevarle ese contenido, ese conocimiento desde lo que nosotros estamos formados y desde lo que la currícula nos está diciendo que tenemos que hacer. Eh, Invito a todo el colectivo docente a empezar a plantearnos qué está pasando dentro de las instituciones, pero no solamente con lo que viene de la afuera o de lo que está pasando mundialmente, sino, por ejemplo, en esto de, en mi escuela, existen los acuerdos, existen instancias de participación, yo participo, yo soy invitado a que mi palabra, mi voz sea tenido en cuenta. Entonces, empezar a cuestionarnos estas cosas nos van a llevar a pensar y a repensar estas instancias de participación democrática que después nosotros vamos a tratar de llevar a nuestros estudiantes. Em, Nada, de nuestro lugar agradecerles que se hayan tomado el tiempito como para poder empezar vuelvo a repetir, a discutir, a analizar, a pensar, a juntarnos para poder empezar a encontrarle una vuelta desde el lado pedagógico, que es la, digamos, herramienta que tenemos todos los que formamos el colectivo docente. Otra no le vamos a encontrar, quiero decir esto, ¿no? Que nosotros tenemos esas herramientas y desde nuestras herramientas tenemos que buscarle la vuelta a cómo llevar adelante nuestra propuesta y que esto sea transformado pedagógicamente. Cuando pensamos en esta charla con Marian, hablábamos de
pedagogizar el conflicto. Y bueno, lo llevamos para otro plano, pero es traer lo que está pasando, lo que le está pasando a nuestros estudiantes y ver cómo nosotros desde nuestras herramientas, ¿sí? Podemos llevarlo adelante. Y les voy a decir una que es muy simple, que a veces parece una pavada. El espacio del diálogo. El espacio del diálogo es una herramienta pedagógica riquísima, riquísima, porque eh, nada, hace a que mucho salga y mucho podamos trabajar colectivamente. El espacio del diálogo que lleva a la palabra, que lleva a la escucha, que lleva al respeto por lo que la opinión del otro, ¿sí? Lleva al disenso de la opinión del otro, pero de una manera respetuosa. Sí, Sabrina, como te voy a responder acá, porque estoy leyendo justo el que describió Sabrina en el chat, porque lo que nosotros tenemos que generar son esos vínculos, y no son cualquier vínculo, son vínculos pedagógicos. Lo que nos une a nosotros con los estudiantes es algo que se llama enseñanza-aprendizaje, bien pedagógico. Lo que nos une con amigos es un vínculo afectivo. Acá nos está uniendo un vínculo pedagógico. Y siempre en un vínculo hay líderes, hay partes, hay objetivos comunes, ¿sí? Y de eso se trata. Así que nada, me parece de que como primer espacio, nada, los invitamos a que se sumen y se sigan sumando y lleven estos espacios de discusión a sus propias instituciones. Nos hubiera encantado Abri- por ahí, por cada nivel, poder darle ejemplos de contenidos para trabajar en cada uno, pero bueno, el espacio está. Pero cuando uno dice que está en cualquiera de los diseños curriculares de cualquier nivel, ejercer pensamiento crítico en relación a, y después viene qué. Cuando uno habla del pensamiento crítico, si lo trabaja desde la oralidad dentro del aula y cada uno dice lo que cree con respecto a un artículo que leímos en el diario, aunque sea de fútbol, y que cada uno dé su opinión. Y Gabriel diga una cosa y yo me subo, y Gladys dice, no, pero no estoy de acuerdo porque, y Andrea dice, sí, yo en verdad creo que Gladys en esto tiene razón, pero Gabriel tiene razón en esta otra cosa. Eso, chicos, eh, ya está hablando de convivencia saludable. Es trabajar desde el diseño curricular una convivencia pacífica. Parecen tonterías, pero por ahí cuando nosotros éramos chicos, esto lo hacíamos con nuestros amigos sentados en la vereda de casa. Y esto ahora no pasa. Los chicos se juntan por internet para jugar, armar algún juego en el que van a matar todos a otros. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela contra esos juegos? Y mucho no puede hacer. A Fortnite van a seguir jugando. No podemos estar en contra del Fortnite, sino con actividades que se desarrollan dentro de la escuela, trabajar la tolerancia, el respeto, eh, el pensamiento crítico para valorar al otro y a los demás. Digamos, no es todo lo de afuera es malo y lo que pasa en la escuela es bueno. Las cosas se entremezclan, abrimos la puerta y lo que pasó en el barrio entra a la escuela, lo que pasó en cada familia entra a la escuela. Pero los padres tienen que saber cómo se resuelven en la escuela. Uno dice, los padres saben que acá no se golpea. A ver, pero hay que empezar a trabajarlo en forma conjunta. Los que están interesados nos escriben por el WhatsApp o en nuestra web, se anotan en el newsletter y le mandamos, o a todos los que se escribieron, si quieren, le mandamos, donde hay una publicidad que yo amo de Orange. Orange es una compañía de celulares en España, donde muestra en 59 segundos un diálogo entre padres que creen que sus hijos pueden ser acosados por otro, y el que más preocupado estaba
se da cuenta en el auto que el acosador es su hijo. Entonces, con lo que hay que hablar con los padres no es Gabriel tenía razón o Mariana tenía razón. Lo que hay que hablar con los padres, que sean empáticos con qué hubiera pasado si el acosado hubiera sido su hijo. Y cómo trabajamos, porque siempre hablamos de la víctima. Y el victimario, el agresor, ¿cómo lo trabajamos? No es sacándolo, sino cómo lo trabajamos desde ¿no? adentro y cómo ayudamos a la familia también. No es vaya y hable con una psicopedagoga, vaya y vaya con una psicóloga. Su hijo necesita, porque somos docentes, no tenemos las palabras para derivar a, pero sí tenemos que empezar desde los contenidos que tenemos que trabajar, poder trabajar desde la palabra y desde la escucha de unos a otros. Si seguimos mirando Lucas, vamos a seguir teniendo conflictos dentro del aula. Si empezamos a mirarnos para tratar de resolver situaciones entre todos, ¿lleva más tiempo? Sí, pero lo ganamos en el tiempo que estamos, porque no se pueden pelear en el recreo, porque no se pueden agredir. Lo ganamos, chicos, el tiempo, pero es un ejercicio que yo siempre digo, en el jardín se hace, en la primaria nos vamos olvidando y en la secundaria para qué les cuento. Esperamos que les haya servido. Creo que en la guía también pusimos ese video. Pero bueno, la guía va a salir en el Instagram que solamente es gratuita y la pueden descargar. Si no sale hoy, sale mañana. Y si no, se inscriben por nuestra página para recibir el newsletter o nos comprometemos a mandárselo. Así que bueno, no sé, Gaby, si querés agregar algo más o alguno quiere agregar algo más, dar algún No, ejemplo, hacernos una consulta y mientras lo vos podemos hablabas, fui ayudar. escribiendo en el chat, así que nada, agradecerles, así que bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Queremos, como quisimos ser bastante puntuales para iniciar, también para terminar, porque sabemos que el tiempo de todos es valiosísimo. Y bueno, gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias a ustedes, Nada que agradecer. En algún momento nos volveremos a cruzar y seguramente. bueno, siempre realizamos distintas actividades, así que se van informando por el Instagram y nada. Lo que podamos colaborar y si no nos consultan, tienen en el Instagram nuestros WhatsApp y si no nos consultan por el mismo Instagram que vamos respondiendo. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Muchas gracias, gracias. André, gracias, Les- Andrea, gracias. me lo escuché mientras volvía en bicicleta de la escuela. Ah, mira, qué bueno. Sí, no me lo quería perder. Gracias, Andrea. Gracias a Muchas todos. gracias, muy interesante Lo todo. tengo presente, así los puedo Gracias. seguir y Hasta Gracias, luego, después Ale, Sandra. informarme. De nada, Gaby. gracias, Un gusto gracias. verte. Igualmente, ¿eh? Igualmente. Elige de ustedes cuál es el In situ, Instagram. in situ educación. Ah, Incito In Educación. Bueno, situ educación. Como lo ves educación. escrito ahí, in situ educación todo junto. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, por A favor. vos.